lógica, digamos. ¿Cuál es el chamullo? ¿Qué dicen en la Cámara para decir que, no, muchachos, ese tema no lo podemos tratar? ¿Quién se opondría al cuidado de los humedales? No, es esto que te digo, digamos, ¿no? Empiezan las presiones. Nosotros empezamos a decir que íbamos a tratar en comisión la ley de humedales. Se habían presentado 11 proyectos de ley y creo que era, no sé si fue el Senado de la provincia de Corrientes, declaró su rechazo absoluto al tratamiento de una ley que ni siquiera conocía. ¿Se entiende? Sí. Pero el Senado de la provincia de Claro, Corrientes. claro, es No, como muy no fuerte. estoy diciendo un grupo de la Claro. sociedad rural de tal pueblo que también se movilizan, llaman por teléfono, se juntan, piden reuniones con todos los sectores para impedir. Porque se ha instalado una idea, y esto yo Esto es insisto sin con grieta esto, lo que estás explicando, ¿no? ¿Cómo? Como este lobby que es ha sin pasado grieta, es sin grieta. es sin grieta. Atraviesa todos Es los sin partidos. grieta, es sin grieta. Ahora vamos a Eso sí, volver con hay vos a ver. algunos partidos que tienen mucha más cabida ese lobby, eso es la realidad. Los partidos que hoy están en la oposición tienen mucha más cabida ese lobby por su relación histórica con esos sectores y otros que tienen menos. Pero Pero es sin transversal. grieta. Bueno, ahí vamos a volver al Congreso porque quiero que me cuentes un poco después de la Comisión de Agricultura. Pero quiero ir a Niki para preguntarte, ¿qué pasa si esta ley no sale? Si seguimos así y se sigue avanzando sobre los humedales, por ejemplo, en los desarrollos urbanos, inmobiliarios, ¿qué pasa? Bueno, también una consecuencia muy importante y también parte por lo que el año pasado, dentro de todo, logramos instalar el tema de la ley de humedales, fue por los incendios. Los incendios, el Ministerio de Ambiente habla que entre el 90 y 95% son intencionales o por negligencia. O sea, pueden ser por quema de pastizales o por alguien que hasta tiró un cigarrillo, pero por las consecuencias que trae la crisis climática, que son sequías, olas de calor, ola de vientos, etcétera, se prende todo, básicamente. Si bien la ley de humedales no es una solución mágica a todos los incendios, que estamos hablando de 1.200.000 hectáreas en 2020 que se quemaron. Tenemos pero Son veías el 55 mapa veces del país capital y estaba federal. todo prendido fuego. Todo. 55 veces Capital Federal. Es una locura. Ayúdenme, realmente. o le pregunto a Juan, en todo caso, si no sabe Juan, el resto. ¿Hay humedales artificiales o son todos naturales? Cuando hablamos de humedales. Qué buena pregunta. Igual me voy a escapar un poquito, Guión, Sí. si me permitís, porque algo que me parece tremendo, que creo que estamos naturalizando demasiado, que es la cuestión de cómo operan los lobbies en el Congreso de la Nación. Digo, explicarle a la gente que el problema para que la ley de humedales no salga tiene que ver con la presión de los lobbies me parece tremendo, porque hay legisladores y legisladoras que tienen en su oficio el deber de llevar adelante las decisiones que hagan, que contengan a la visión de salud de la población. Entonces, en todo caso, si hay lobby, la responsabilidad igualmente cae sobre los legisladores y las legisladoras. Digo, la explicación no está en los lobbies, la No. explicación está en que está el brazo demasiado blando de torcer en estas pequeñas voluntades de los legisladores que están prefiriendo, vaya uno a saber qué, en vez de pensar en la salud de la población. Es muy fuerte lo que decís y ahí la voy a meter a Maristela, porque además de lo que estás diciendo, de vaya a saber qué pasa ahí con lo permeables, ahora a los pocos candidatos de los distintos espectros políticos que hemos entrevistado, pero que vienen pasando todos por acá, cuando les preguntamos sobre sus proyectos y su agenda ambiental, dicen, sí, me preocupa el ambiente, pero nadie ha dicho nada. Por ejemplo, de la ley de humedales. Nada concreto. Tiene que ver también esta pobreza en la campaña y en el nivel quizás de agenda que tienen los que se van a candidatear en estas elecciones para que después sean presionables por lobbies. Bueno, hay que decir que también hay una convergencia entre poder político y económico en muchos de estos casos, ¿no? Y hace varios años que estamos atrapados en una suerte de polarización tóxica, la cual no podemos debatir las cuestiones más importantes. Hoy estamos atrapados entre un progresismo débil y una derecha cada vez más derechizada, donde estos debates no entran y fácilmente son cancelados. Esto es lo que pasa con el debate ambiental y por ello, junto con diferentes organizaciones como Jóvenes por el Clima, Periodistas por el Planeta, Escritoras No hay Cultura sin Mundo, y a partir de una idea de Juan Mendoza, nosotros proponemos un cupo socioambiental para discutir
o para instalar estas problemáticas en el debate político de cara a las elecciones parlamentarias. Y lo que vemos es que en la mayor parte de los casos hay una suerte de saludo a la bandera. Hay un conocimiento muy superficial o una minimización del problema que va unido también a esta ceguera desarrollista, a esta idea de que aquellos que defienden el ambiente están en contra del progreso, están en contra del desarrollo, como si la cuestión de la crisis climática fuera algo abstracto y completamente desconectado de los modelos de mal desarrollo que se han implementado en nuestro país. Todo el tiempo tenemos que hacer ese esfuerzo de conectar ambas cosas para mostrar de que efectivamente acá hay quema de combustibles fósiles, hay cambios en los usos del suelo, todo ello hace al cambio climático, además de que se suman otros tantos modelos de mal desarrollo que tienen impacto sobre la salud, sobre el territorio también en Argentina. Entonces es muy complicado porque la tendencia en el medio de tanta ignorancia, yo a veces digo de analfabetismo ambiental, es a cancelar rápidamente la agenda ambientalista diciendo esa es una cuestión que no tiene mucha importancia. Inclusive uno ha oído hablar de ambientalismo bobo o palermitano, cuando en realidad son los territorios los que están luchando por sus condiciones de vida contra megaproyectos que se imponen verticalmente sobre sus territorios y que amenaza sus vidas y la salud. Maristela. Entonces, eso es lo que deberíamos discutir, nos parece a nosotros, trayendo también a colación las luchas ecoterritoriales que se vienen dando hace 15, 20 años en nuestro país. Maristela, disculpame que te interrumpa porque hablabas del poder económico. ¿Cuál es el papel de la justicia en toda esta historia? Es una buena pregunta. En algunas provincias, sobre todo, son parte del problema y no de la solución. Es decir, hay una suerte de alineamiento entre poder político, poder económico, poder judicial y también poder mediático, con lo cual es muy difícil abrir la agenda para instalar esto que es tan incómodo, que tiene que ver con los modelos de desarrollo que nadie quiere tocar porque están en juego intereses económicos aparentemente supremos. Es muy difícil, a nosotros nos ha pasado hace muchos años, y digo nosotros porque uno trabaja colectivamente, cuando discutimos el fracking en Neuquén, cuando discutís sobre megaminería en San Juan, cuando discutís también sobre el avance o la imposición que quieren llevar a cabo en Chubut con el tema de la minería. En fin, ahí uno encuentra de que muchas veces el poder judicial en las provincias, sobre todo, es muy permeable a las presiones políticas. Pero también está, insisto, el poder mediático, porque muchas veces lo que sucede no es que se habla mal, por ejemplo, de la ley de humedales, simplemente se la saca de la agenda, se la borra, se la invisibiliza. Sí, de hecho, la protesta que hubo el día que estaban reclamando que se vino Juan, que te viniste vos con los kayaks, fue impresionante. Y quizás salió mencionada en muy poquitos medios, pero porque justo aparecieron los carpinchos, que no sé si fue coincidencia o qué, pero si no, ni siquiera aparecía la protesta, que fue una protesta muy grande, muy visual y que, digamos, hasta televisiva, si quisiéramos decirlo así, y no apareció en los noticieros. ¿Y cuál fue la recepción de la gente en ese periplo? La gente, la verdad que indispensable para hacer lo que hicimos. Lo quiero decir públicamente, agradecemos a toda la gente que se acercó a darnos desde tortas fritas, budines, fruta, gaseosa, apoyo, palabras, cariño. Claro, porque ¿cuánto tiempo era físicamente? 7 días de remada por la cuenca del río, un montón. Un montón. Un montón. Igual, perdón, no me quiero ir del tema porque esto me parece súper importante. Digo, lo que estamos hablando de la incidencia del lobby en el Congreso tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. Lo quiero dejar bien claro, es decir, tenemos una democracia en Argentina muy permeable a los intereses económicos. Y esto no es responsabilidad del interés económico, sino que es responsabilidad de quien se deja permear. En este caso, de los legisladores y las legisladoras. Que además a nosotros nos interpela directamente porque estamos hablando, antes Nicky traía el tema del último informe de Naciones Unidas, de que el cambio climático está amenazando ya nuestras propias vidas. Estamos hablando de que lo tenemos encima nuestro. El humedal es un ambiente que de alguna manera mitiga un montón de los efectos del cambio climático y lo seguimos destruyendo porque dejamos que los intereses económicos sigan operando. Entonces, esto habla de la baja intensidad
de nuestra democracia. Y eso es responsabilidad de nuestros legisladores y de nuestras Y es legisladoras. llamativo también porque la semana pasada se votó en la legislatura porteña todo este proyecto de emprendimiento inmobiliario La Costanera Sur, que también es un humedal. Y sin embargo no hubo repercusión de parte de los candidatos en plena campaña, no se habló de esto. Es que para mí es una nuestro locura bloque que si pensamos en, bueno, estamos en emergencia climática. Yo como joven no quiero vivir en un futuro en donde haya incendios, donde haya sequías, eso sea mi normalidad. Y sin embargo, ¿cuál es el primer paso que parece ser fácil para frenar la crisis climática? Bueno, dejar los bosques y dejar los humedales como están. Ni siquiera es tan difícil. Para frenar la crisis climática hay que hacer cambios estructurales muy grandes. Por ejemplo, la transición energética que tanto hablamos. Pero también es cuidar el humedal y ni siquiera eso estamos pudiendo hacer. Sí. No, una cuestión, digo, por todo esto que se plantea, es contradictorio porque, digo, banco lo que dicen acá Nicky y Juan porque me parece que es urgente, pero también pienso en los procesos, digo, y esto para no tener como un desánimo, digamos, ¿no? Pienso en los procesos. Nosotros estamos en un proceso donde avanzó muchísimo en la conversación pública el problema ecológico. La movilización que lograron los kayakistas, el proceso de aparición de los jóvenes por el clima, las movilizaciones previas a la pandemia, donde se llenaban el Congreso de pibes y pibas peleando por la agenda ecológica. Es verdad, pero no está en la agenda pública, Leonardo, Inclusive, no, todavía. yo digo, remo para que esté. Inclusive en el Congreso se avanzó y el año pasado se sancionaron otras leyes vinculadas al tema ecológico que fueron muy importantes. Hay un avance en la conversación pública alrededor del tema ecológico. Tiene que ver con el colapso ecológico que denuncia María Estela y la militancia ambientalista en el libro y en la vida. Sí, y Naciones Tiene que Unidas ver también con ¿no? el fracaso del modelo de desarrollo que nos implantaron, porque Sí. también esto va de la mano de, vinieron a decir que con este modelo se acababa el hambre en el mundo y Argentina es uno de los países... digo, Más de tenemos- la mitad de los pibes y Exacto, pibas digamos, son ¿no? pobres. Ahora, Eh, quiero entrar a un tema pero para entender por qué aparecieron los carpinchos en Nordelta, porque del otro lado probablemente se vio como una noticia simpática, una nota de color, los carpinchos versus los vecinos, pero volvamos de nuevo a tratar de unir carpinchos con humedales. Yo preguntaría por qué aparecieron las personas. Claro, ¿Dónde están los eso. carpinchos? Sí, Sería sí, al revés, ¿no? no, claramente, al pero revés. bueno, quiero que lo expliquen los que saben. Bueno, es un poco lo que estuvimos hablando. Un factor importante es lo que decía Leo, que el yaguareté también por cazarlo que está en el norte, que es la mayor, lo que termina también, digamos, el ecosistema funciona equilibrado. Si nosotros también matamos a yaguareté, después también terminan habiendo muchos carpinchos. Eso es uno de los factores. Después está en que son una especie nativa del delta y que, bueno, al multiplicar toda la urbanización no planificada, terminan migrando hacia otros lugares. Lo mismo con Nordelta. Nordelta es un humedal donde no debería estar tan edificado y tan construido como está hoy en día. Ahí vivían los carpinchos. Sí, Siempre hoy en día vivieron. también viven por alrededores y Claro. termina Pensá que pasando lo que pasó, ¿no? La falta de regulación de qué hacer con los humedales no solo les permitió construir Nordelta, indicar. Yo militaba en un barrio en los alrededores de Nordelta cuando se empezó a construir Nordelta y ese barrio que no se inundaba se empezó a inundar, que es un barrio de Las Tunas que después tuvieron que hacer ese en Tigre, tuvieron que hacer obras para que eso no se inunde, sino que hoy le permitiría a los dueños de Nordelta matar a todos los carpinchos, meterlos arriba de un camión y sacarlos como proponía el consorcio, porque no hay ninguna regulación acerca de qué hacer ¿Y en ese ustedes humedal. tienen- Sí, se ¿Entiendes? reduce su Propiedad hábitat, privada básicamente. ¿Y para... ustedes tienen en la cabeza qué hacer con esa situación? ¿Se imaginan qué hacer? ¿Tienen alguna propuesta? Y ahí, no sé, la ley propone en realidad estudios de evaluación del impacto ambiental, el uso puede ser planificado, pero teniendo en cuenta... La otra vez yo recorrí una zona donde hay un desarrollo forestal, en el segundo tramo del delta del Paraná. El desarrollo forestal es muy nocivo para el delta del Paraná porque indican, porque traen otras especies arbóreas, por un montón de cosas. Pero hay una planta experimental del INTA, el INTA creo que es, sí, que viene desarrollando estrategias para mitigar. Entonces ponen pulmones de plantas nativas, plantean a los productores que dejen corredores de agua para que los carpinchos tengan lugares por donde circular, porque todas esas alteraciones que se generan son las que destruyen el ecosistema en general. Entonces hay alternativas que se están construyendo en la práctica misma para poder convivir en esos ecosistemas preservando sus capacidades. Nosotros que necesitamos
necesitamos que la laguna de Nordelta siga absorbiendo el agua para que no se inunden los barrios alrededor. Eso ya está destruido. Nosotros necesitamos que ese humedal sirva porque el humedal no solo regula las inundaciones, absorbe agua, la filtra y la incorpora en las napas y después nosotros tomamos ese agua. El 40% de las especies de aves de nuestro país y de la zona se reproducen, no solo viven, se reproducen en humedales y después eso afecta a que crezcan las plantas, a que se distribuyan las semillas, digo, es arruinar realmente el ecosistema. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Sin dudas. ¿Qué proponemos? Hacerlo para adelante. Bueno, pero ese es un dolor No tremendo. lo vamos a obligar a tirar abajo la casa, Claro. porque ninguna ley es retroactiva. Y esto también, porque han dicho barbaridades, que íbamos a obligar a sacar las vacas del salado, que íbamos a obligar a tirar todas las casas de Nordelta abajo si se aprobaba la ley, porque se paran en un fantasma que no existe y lo único, insisto, lo único que ganan mientras no está la regulación es seguir manteniendo sus negocios a costa de la vida de todos. Que y es una todas regulación, nosotros. por otro lado, que tiene pocas prohibiciones, por lo que vos estás contando. Poquísimas Como prohibiciones. Es más regulatorio que otra cosa. Expresamente no prohíbe casi nada la ley, lo que plantea es el uso racional y control. La derecha, los poderosos de este país, siempre que ven a los pobres o a los trabajadores, piden control, regulación, y sus negocios no se pueden controlar ni regular. Bueno, Esta las es la empleadas debilidad del domésticas Estado. no podían entrar en colectivo a Nordelta. No, Para claro. empezar, vos querés que estén los carpinchos. Lo que iba a decir, lo que vos estás diciendo del tema del impacto ambiental, con el proyecto que se aprobó en primera lectura, todavía falta audiencia pública y segunda lectura, respecto a la construcción de torres en Costanera Sur, no pasó justamente ese proyecto por la Comisión de Ambiente y no se hizo el estudio de impacto ambiental. ¿No se hizo? No se hizo. En todo caso, yo lo que digo, para los que están mirando les interesa el tema, yo creo que la manera de frenar estas cosas es lo que están haciendo ustedes, pero también involucrarnos todos. Digo, si la interrupción voluntaria del embarazo fue ley, es por la movilización Por la en la calle. calle. El feminismo es un gran espejo. Y estamos la ley lejos. del asquerado ahí, digamos. Perdón, Claro. estamos lejos de la calle, como Miki. dice Analía, para llegar a esa situación de movilización social, En kayak de ya presión están. social. No, a ver, creció un montón. Hasta hace 2 años no había ni siquiera una movilización que podía llegar a estar en la noticia de un diario. Hoy en día estamos acá hablando y me parece que el cambio es un montón. Ahora, lo que queda también es un camino muy largo y tenemos que hacer un montón. Tenemos que generar ese movimiento que sea tan grande justamente como el movimiento feminista, que bueno, que no quede otra. O sea, que realmente seamos tantos y tantas exigiendo algo que los que hoy en día están tomando las decisiones lo tengan que hacer o se van a tener que ir, no sé. Que lo hagan, que lo hagan. Está buenísimo. Bueno, nos quedan 2 minutos. Me gustaría, Juan y Maristela, si tienen 1 minuto cada uno, por favor, apelamos a su brevedad para concluir y decir lo que ustedes quieran. Bueno, necesitamos una ley de humedales ya en Argentina. Es inminente los efectos del cambio climático. Tenemos que asumir el momento histórico que nos está tocando y hacer cambios profundos. Lo necesitamos. No estamos hablando de efectos de acá a 20, 30 años. Estamos hablando de nuestra propia existencia, de nuestra vida acá, en este planeta, en este mundo. Necesitamos una ley de humedales ya. Bien. Maristela, tu minuto. Sí, yo creo que la sociedad de Argentina es cada vez más consciente de la gravedad de la crisis climática y sí, necesitamos una ley de humedales ya. La clase política yo creo que no está a la altura. Necesitamos discutir, pero grandes problemas, una agenda de bienes comunes, una agenda que ante la crisis climática proteja a los sectores más vulnerables y también, esencialmente, una agenda de transición socioecológica que debata la cuestión energética y la cuestión productiva. Desde el norte ya se está discutiendo la transición energética, vamos a seguir siendo hablados por el norte a costa de nuestros propios territorios y nuestras poblaciones. Es necesario dar ese debate desde el sur para poder plantear una transición justa. Sin duda, la ley de humedales es un jalón ahí importante y el punto de partida para abordar otras discusiones de fondo. Bueno, Maristela, Juan, Niki, Leo, gracias por estar acá. La verdad es que aprendemos nosotros. Nos tenemos que autocriticar de no ocuparnos más de estos temas. Lo estamos haciendo ahora, pero la verdad es que son temas que deberían estar claramente en la agenda. No, y aprendemos como y no están. parte de los medios, porque efectivamente en los medios no está
No está. Nosotros estamos en los medios y aprendemos con ustedes, invitándolos y siendo parte por ahí de esta movida que crece a poquito, esta semillita a poquito, para que se transforme en una gran manifestación, como en otras oportunidades o en otras historias que han logrado torcer la realidad de este país. A mí me gustó eso que dijo Quique Viale acá, que es ¿por qué no tenemos perspectiva ambiental como se nos exige tener perspectiva de género? Y ya la hemos incorporado muchísimos de nosotros, no digo todo porque mucho le falta, pero digo, ¿por qué no luchar por eso, no? Me parece que está buenísimo esto que decías, Niki. Además, que no tiene que ser solamente una agenda de los jóvenes. No, y tratamos además de preguntarle a los invitados sobre el tema ambiental, ¿no? Que muchas veces ni siquiera está, ya no solo en los discursos de ellos, sino en nuestras preguntas no aparece. Bueno, tratamos de alguna manera que también aparezcan nuestras preguntas para saber qué piensan los candidatos sobre este tema. Gracias a los 4, nosotros nos comprometemos con el cupo que está estimulando e incentivando María Estela con otro grupo muy grande de gente, muy importante, que están tratando de que le preguntemos a los candidatos a ver qué proyectos tienen de esto. Hasta ahora venimos preguntando, hacen agua, seguiremos haciéndolo. Gracias a los 4, nos vamos a un corte y ya venimos.